prisionera en este cuerpo carnal, por eso hay una constante lucha entre el espíritu y la carne y el espíritu está dispuesto y anhelando darnos la victoria. Los deseos de la carne que batallan contra el alma son Gal. 5. 19 a 21 adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo experimentaba esta batalla contra su propia alma y dijo, Rom. 7, 21 a 23 así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios comenta 11. 11. El cielo y su esperanza. Summary. No se rinda en la lucha de todos los días. El enemigo es fuerte pero tenemos una esperanza de gloria. By Julio González. El cielo y su peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Dos cosas más agrega Nehemías a la primera, no les tengan miedo. Y esa es que, ve nosotros conocemos sus planes, y que finalmente al enemigo Dios le frustra los planes. Con estas cosas como base hay tres cosas más que debemos tener en claro y entenderlas, para poder seguir siendo conquistadores. Primero, siempre se producirá una lucha interior. Segundo, Dios tiene muchas estrategias para entregarnos en esta lucha. Tercero, la verdadera fe siempre produce acciones. Y la lucha interna. 10 a 12. Dos tipos de fuente de información para desfallecer. 1. Nosotros mismos. 10. Una de las mayores fuentes de información para generar el desánimo y el decaimiento somos nosotros mismos. Nuestra mente puede producir las más geniales ideas y llevarlas adelante, como al mismo tiempo generar ideas que terminan en verdadero plan de autodestrucción. Por eso es tan importante el aprender a vivir guiado por el Espíritu, hacer uso de la mente de Cristo y proteger nuestra cabeza de los ataques del enemigo de nuestra vida. ¿Qué cosas podemos generar nosotros mismos que boicoten los planes de Dios para nuestra vida? A. El desánimo. El desánimo o quitar la fuerza o la vida a algo, dejar de lado el anhelo por lograr algo, dejar de. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios comenta 11. 11. Esforzarse. El desánimo es una barrera psicológica que taladra los pensamientos. De allí, se instala en los sentimientos hasta que finalmente afecta a la voluntad. La persona desanimada se vuelve prisionera de sí mismo, porque no puede ver más allá de su actual circunstancia. Cuidado, el desánimo además es contagioso. B. Pérdida de la visión. Asociado al desánimo, aparece la pérdida de la visión. La gente que estaba construyendo el muro, de pronto comenzó a ver más los escombros, que todo lo que habían logrado. En realidad el escombro es cada vez menos, pero la pérdida de visión también produce frustración. De manera que hay que mirar lo ya alcanzado y volver los ojos a la visión. Muchas veces perdemos el rumbo del plan de Dios para nuestra vida y como el pueblo en el desierto, podemos llegar a perder años, por no ver de manera correcta. C. Pesimismo. A las personas pesimistas las envuelve un halo de amargura. Su vida oscila entre la desilusión y la tristeza. Una persona cansada y alcanzada con el virus del pesimismo, todo le parece imposible. La fatiga nos convierte a todos en cobardes. V. Lombardi. 2. El gobierno de este mundo. 11. Este es nuestra otra oposición. Es una oposición de tipo espiritual que tienen acciones en este mundo. A. Maquina contra nuestros planes. Pablo le dice a los corintios refiriéndose al enemigo de nuestras vidas. Ya conocemos sus malas intenciones. Salmo 21. 11. Tal vez quieran hacerte daño y hagan planes contra ti, pero no lograrán su propósito. B. Busca el ataque sorpresa. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás busca a los que no lo consideran como adversario y no reconocen su poder, a los que viven descuidadamente no colocando atención en los asuntos espirituales. Busca a los autosuficientes, a los que no piensan con sobriedad ni velan en oración. C. Su propósito es parar la visión. Rick Warren escribió, los enemigos siempre tienen dos metas, estorbar a la palabra de Dios y detenerla.
Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Palabra de Dios. 2. La estrategia. 13-14. Los líderes espirituales saben que el avance significa presentar batalla sin dejar de edificar. Cuando estamos en la lucha espiritual, nuestra batalla debe ser edificada por medio de la palabra de Dios. Un ejército debe tener armas, pero también capacitación y una buena estrategia para salir victorioso. A. Agrupar a las personas. Los grupos siempre han sido una estrategia usada por Dios y dictada a sus hijos. Las 12 tribus, los grupos de 10 en el desierto, los grupos familiares usados por Nehemías. Como los 12 de Jesús y la iglesia funcionando en las casas que aparecen en todo el Nuevo Testamento es creación del Señor. Cuando nos están atacando necesitamos apoyo más que en ningún otro momento. Ese es uno de los beneficios de los grupos dentro del pueblo de Dios. Dios no nos hizo para que andemos solos por el mundo y aunque te sientas tremendamente fuerte, el grupo es el que te da el apoyo y aliento necesario. B. El uso de las armas. La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Rom. 13-12-14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. 15 y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. C. Defender detrás de la muralla los lugares más vulnerables. Debemos reconocer cuáles son las áreas de debilidad en nuestra vida y sobre